carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Bueno, el título lo dice todo, ¿no? Fuerza en la debilidad. Estaba entre dos títulos definiendo, no sabía si mi gracia te es suficiente o fuerza en la debilidad, pero bueno, se llegó a este acuerdo. Tenés ahí tu Biblia, tenés ahí la segunda carta a los Corintios. Yo te la voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. No sé en qué versión va a salir también. Bueno, si tenés otra versión, la vas siguiendo y si no, también podés leerla en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosa que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, hermano. Podés sentarte. Hermosa palabra que leímos. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando quisieron ponerse firmes con el Señor, cuando dijeron, bueno, ahora sí, voy a seguir su camino, lo voy a honrar con todo mi corazón, voy a obedecerlo en todas las cosas que Él me diga, sintieron que no eran dignos para seguir el camino de Dios? Ahí a una. ¿Cuántos les pasó? A ver, levante la mano. Bien, somos muchos, porque a mí me pasó no una, me pasó muchísimas veces el sentir que no daba con la talla, que no era la persona indicada, que no era digna para estar en las cosas del Señor, ¿sí? Y yo le agradezco a Dios lo bueno que Él fue conmigo, lo firme que fue, al recordarme una y otra vez, cada vez que yo estaba a punto de tirar la toalla, Romanos 1:1, que fue el versículo con el cual Él me llamó al ministerio. Y yo me di cuenta que a medida que iba viviendo, la vieja criatura, la carnalidad, el orgullo, van aflorando en nuestra vida, ¿sí? Todo eso que a vos te parece que estás haciendo bien, las obras buenas que haces, las experiencias con el Señor que experimentás, viene la vieja, como le decimos, o el viejo a tu oído y te empieza a decir, no, desecha todo eso, dedícate a cualquier cosa, menos a las cosas del Señor. No vale la pena. ¿Para qué te vas a estar gastando tu vida, tu juventud, tus mejores años en servir al Señor? No. Primero estudiá, primero recibite, casate, cría hijos, hace todo y después, bueno, ya con una familia establecida, dedícate a las cosas de Dios, ¿no? Y eso nos pasa a todos.
Y lamentablemente siempre nuestro orgullo, nuestras ganas de hacer cosas o de creer que estamos en esta tierra para hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuántos saben eso? No le quiero pinchar el globo a nadie, ¿no? Usted sabe que no fue puesto acá en la tierra para hacer lo que usted quiere, ¿verdad? Nosotros tenemos un solo propósito por el cual nacimos y caminamos esta tierra. ¿Cuál es? Adorar a Dios. No hay otro propósito. Usted fue puesto en esta tierra para adorar a Dios. Y todo lo que alcance después de eso, dele gloria a Dios también porque Él se lo permite. Pero no es el propósito principal. No vinimos a ser felices como muchos pensamos. Somos felices porque Dios permite que así vivamos. Amén. Así que yo quiero hablarle en esta mañana de un héroe de la fe, dicen muchos, ¿no? De una persona que sabe mucho de esto y que cuando llegue al cielo le aseguro que va a ser la segunda persona a la que busque. Primero el Señor, pero después voy a ir preguntando, ¿vos sos Pablo? ¿Vos sos Pablo? Porque realmente me atrae mucho la vida y la historia del apóstol Pablo, que es el autor de estos versos que recién estábamos compartiendo. Para mí, cuando leo sus cartas, me parece que el apóstol fue brillante teológicamente hablando, también fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, poderoso en el poder del Espíritu Santo, y no podemos negar también que fue el hombre o la persona más influyente en el mundo del Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta carta, y particularmente en estos versos que nosotros estábamos leyendo, Pablo se estaba defendiendo. Pablo estaba defendiendo su apostolado, estaba defendiendo su autoridad espiritual en una iglesia que él mismo había levantado. ¿Sí? La iglesia se había levantado y negado la autoridad espiritual que el apóstol Pablo tenía para ir, para reprenderlos, para corregirlos, porque se habían levantado líderes en el medio de la iglesia que cuestionaban la autoridad espiritual de Pablo para dirigirla. Estamos hablando de la iglesia en Corinto, una iglesia que Pablo funda ya por el siglo I, en el segundo viaje misionero que él tiene. Sin embargo, en la iglesia cuestionaban que este hombre, imagínense, fuera apto para el servicio de Dios. Se cuestionaba la doctrina que Pablo les había enseñado, habían comenzado a circular dentro del cuerpo herejías acerca de la resurrección de Cristo. Algunos decían, yo soy de Apolo, no, yo pertenezco a este líder, no, yo mejor con Cefas. Habían creado divisiones internas, ¿sí? Había inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Esto ponía furioso al apóstol, ¿no? Porque decía, bueno, pero ¿por qué la iglesia no hace nada? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo reprenden? Pero imagínense que si el apóstol Pablo tuvo que defender su apostolado, tuvo que defender su autoridad espiritual, ¿qué nos queda a nosotros, los que estamos ahora caminando en este siglo, ¿no? Frente a las presiones internas que a veces se levantan dentro de cualquier congregación. Cuando leemos la carta del apóstol vemos que muchas veces Pablo utiliza cierta ironía para dirigirse a la iglesia, pero eso se debía también porque la iglesia en Corinto era muy jactanciosa. Era muy de gloriarse en los logros que tenía. Era una iglesia que estaba dividida en muchas clases sociales, pero estos líderes que se habían infiltrado en ausencia del apóstol Pablo, le daban mayor preeminencia a aquellas que venían de clases sociales altas porque actuaban como mecenas de esos líderes, ¿sí? Usted sabe lo que es un mecenas, es aquel que le da dinero para que pueda vivir y se pueda dedicar a alguna cosa. Entonces, Pablo tiene que usar muchas veces la ironía para bajar un poco a la iglesia a la tierra y entender que no se trata de divisiones internas, sino que todos somos de un solo Dios y ese es Cristo. Amén.
Pero le soy sincera, a mí me consuela cuando leo todos los ataques que Pablo tuvo, porque nos da consuelo también para seguir adelante. Pero fíjese lo que le sucedía a Pablo, ¿no? Él tenía una relación con Dios tan grande y tan profunda. Él tenía revelaciones del Señor que su gran mayoría nos quedaron escritas en los libros de la Biblia, ¿no? Pero también nos dice que debido a estas cosas, debido a esa relación tan fuerte que él tenía con el Señor y esas experiencias espirituales que había vivido, Dios le había dado, subraye eso, el enviado venía de parte de Dios, un enviado de Satanás. ¿Sí? Una espina, un aguijón en su carne para que lo molestase, lo abofeteara y lo mantenga a raya en su humildad, ¿no? Pablo dice, para que no me sienta orgulloso, para que mi orgullo no aflore. Porque evidentemente nosotros sabemos que el peor enemigo de nuestra vida espiritual, ¿quién es? El orgullo. No es Satanás, es el orgullo. El peor enemigo de nuestro espíritu es el orgullo. Cuando nos creemos que somos más de lo que realmente somos y cuando creemos que se ocurren milagros, se ocurren sanidades a través nuestro, es por nosotros. No es por nosotros. Es el Señor el que obra esas cosas a través de nosotros, a través de nuestra vida de conexión, de humildad y obediencia a Dios. Ahora imagínese Pablo, ¿no? Que nos dice, fui arrebatado al tercer cielo, vi y escuché cosas que no se le permiten a los hombres que se hablen sobre ellas. Imagínese cómo podía estar en su orgullo ese hombre, ¿sí? Pero dice que el Señor, para mantenerlo a raya, le permitió tener este aguijón en la carne. Le quiero decir, cuando Pablo habla que fue llevado al tercer cielo, no es que haya diferentes estamentos en el cielo, sino que los judíos antiguos dividían al cielo en tres partes. Para ellos el primer cielo era nuestra atmósfera, ¿no? Donde vuelan los pajaritos, donde se forman las nubes. El segundo cielo era el espacio exterior, donde están los planetas, galaxias, estrellas. Y tercer cielo se denominaba a la presencia de Dios, al reino espiritual, ahí donde el trono de Dios estaba y se manifestaba. Y la palabra no nos dice tampoco cuál era ese aguijón en la carne que Pablo tuvo, ¿no? Hay muchas conjeturas al respecto. Algunos dicen que fue una enfermedad física, otros dicen que fueron deseos que el apóstol tenía que reprimir, otros dicen que era malaria, epilepsia, un montón, pero yo particularmente me inclino por lo que dice también el apóstol en Gálatas, que era una afección en su visión. Algunos dicen que después del encuentro que Pablo tuvo en Damasco con el Señor Jesús, donde él cae postrado ante la presencia de Dios, su vista fue afectada, ¿sí? Y que aún era impresionante mirarlo a Pablo debido a esa afección que tenía en su propia vista. ¿En qué me baso en esto? En Gálatas 4:15, cuando él les agradece a la iglesia en Galacia, ¿sí? El hecho de que lo hubieran recibido, que lo hubieran aceptado, más allá de lo manifiesto que era su enfermedad. Y dice en un momento que ellos hasta se hubieran sacado sus propios ojos para dárselo a Pablo. Así que, si bien la Biblia no nos dice cuál era el aguijón que Pablo tenía, podemos llegar a creer o a entender que se trataba de esto. Lo importante no era qué era, sino que lo mantenía a raya con su humildad. Pero lo que el texto sí nos dice es que el apóstol oró 3 veces al Señor para que se lo quitara. Yo le pregunto, ¿usted oró alguna vez así, pidiéndole a Dios que saque algo de su vida? Yo oré. Muchísimas veces oré para que el Señor quite algo o lo transforme. No sé, capaz que es un sentimiento,
un deseo recurrente. Capaz que se trata algo con tu estabilidad emocional, física. Capaz que es depresión. Quizás no depresión al punto de que no puedas salir de tu casa, pero ese estado de agobio que muchas veces sentimos cuando le tenemos que recordar a nuestro corazón que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste, ¿no? Que no puede vivir en amargura. Así que no sé qué es aquello que quizás le hayas pedido al Señor que lo quite de tu vida, pero yo te aseguro que no hay nada más cansador, si querés así decirle, que para un hijo, una hija de Dios, que estar lidiando todos los días con las mismas cosas, ¿no? Estar todos los días batallando para poder estar reconfortado. Y por eso es lindo y por eso nos hace tan bien cuando escuchamos al apóstol Pablo decir que lo mejor de Dios no se va a manifestar en las personas que se creen fuertes, sino que lo mejor de Dios se va a ver manifiesto ¿dónde? En aquellos que están luchando con sus debilidades, en aquellos que se sienten vacíos, que se sienten quebrados, que se sienten débiles en todas las cosas, pero que a pesar de todo siguen batallando. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Porque si bien el apóstol ora 3 veces al Señor, Él le contesta siempre lo mismo. Le dice, bástate mi gracia, mi poder te es suficiente. No te voy a quitar lo que me estás pidiendo que te quite. Y el apóstol nos hace entender tan claramente que el camino para poder ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida no es que Dios nos quite cosas. Es que nosotros lleguemos a entender que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Mi hermano, grábate eso en tu cabeza. Vos no vas a estar mejor cuando Dios te quite tu problema. No vas a estar mejor cuando Dios te quite tu enfermedad. Vos vas a estar mejor cuando entiendas y aceptes que la gracia de Dios te es suficiente aún en medio de tu problema y en medio de tu necesidad. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos nosotros para vivir mejor. Pero ¿sabe qué? No siempre nos gusta escuchar este tipo de respuestas de parte de Dios. Pero a veces son las respuestas que necesitamos escuchar de su parte. ¿Se entiende? Pero no nos gusta escuchar esto. Usted imagínese el apóstol, la respuesta de Dios de no te lo voy a quitar, le llegó en un momento en que Pablo no estaba atravesando un resfriado, 3, 4 días y se le fue. No, él ya venía en un periodo largo de estar batallando con esta afección, ¿sí? Y entonces cuando él se sentía más vulnerable, cuando él se sentía que había límites en su actividad, que habían cosas que lo estaban cargando por demás, Pablo hizo lo mismo que hubiera hecho cualquiera de nosotros y que creo yo, ¿no?, que todos hacemos cuando nos sentimos así. ¿Qué hizo Pablo? Oró. Fue al Señor, fue al que tenía que ir y le dijo, por favor, sacá esto de mi vida. Pero el Señor le dijo, no, porque yo te estoy transformando. Y te voy a transformar usando esto que vos me estás pidiendo que te quite. Y es difícil transitar, como quien dice, la vida cristiana cargando cosas que vos sabés que te molestan y que te limitan, ¿sí? Pero el poder de Dios se perfecciona a través de nuestras debilidades. A través de esas cosas que vos sentís que ya no podés más y necesitás verdaderamente que Dios te la quite, bueno, el poder de Dios se perfecciona ahí. Mire, yo tengo un aguijón en la carne también, una enfermedad que muchas veces le pedí al Señor que lo resolviera, que lo quitara, y el Señor me dio la misma respuesta, no, acostumbraste a vivir con eso, tengo escoliosis dorsal, ¿no? Y entonces muchas veces es
difícil aún estar parado porque duele, molesta, uno se tensiona demasiado, se siente rígido. Y muchas veces le dije al Señor, por favor, sanalo, dame alivio, no sé, hace algo. El Señor me dijo, no, porque yo te quiero cambiar a vos y te voy a cambiar a vos a través de esto que vos estás atravesando. ¿Y sabe qué? Me acostumbré y le dije, tenés razón, Señor, tu gracia me es suficiente. Porque ahora yo también puedo decir como el apóstol que tengo un aguijón en la carne para que me mantenga a raya, en humildad. Porque cada vez que me duele, me acuerdo que el fuerte es Él y no yo. ¿Sí? Me acuerdo que yo no voy a controlar todas las cosas, sino que mi fuerza se manifiesta mejor en la debilidad, ¿sí? Entonces, mi hermano, yo te quiero recordar esto en esta mañana, que muchas veces Dios va a sanar tu enfermedad. Muchas veces Dios te va a quitar el problema, pero a veces Dios te va a sanar a través de la enfermedad que estés atravesando. Muchas veces Dios va a transformar tu realidad a través del problema que vos sentís que te está limitando, que no podés seguir adelante. Y vas a descubrir el poder de Dios en medio de ese problema. Y lo tenemos que entender. Mire, yo soy muy observadora. No siempre hablo de las cosas, pero sí las observo. Y yo veo dentro del cuerpo de Cristo, no solamente en general, que la iglesia está paralizada, ¿sí? Que la iglesia está esperando que sucedan cosas como para activarse. Y cuando actuamos de esa forma es porque no conocemos y no distinguimos lo que es la gracia de Dios. Porque Dios puede ser que te sane, como te decía recién. Puede ser que te dé un milagro y que vos sigas adelante. Pero Dios quiere que vos te actives y te muevas a pesar del problema en el cual estás atravesando. Decíselo a tu corazón, decíselo al que tenés al lado. Dios quiere que te muevas, iglesia. Que sigas adelante a pesar de las debilidades. Decíselo, Dios nos manda a movernos. Nos tenemos que mover, nos tenemos que activar. Porque eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Que le seamos fieles, aún en medio de aquello que nos molesta. Amén. Cuando Pablo se refiere a debilidad, utiliza una palabra griega que es asteneia y que la doctora acá presente no me deja mentir, es un término médico hoy en día también y que trata acerca de falta de energía recurrente, ¿sí? ¿Vio cuando usted se siente cansado, pero crónicamente, que por más que descanse, haga reposo, haga todas las cosas, se vuelve a levantar cansado, ¿sí? Es como que nuestra debilidad muscular no nos permite salir adelante y sentimos una limitación cuando eso nos pasa, no solamente físicamente, sino también en lo espiritual. Entonces, yo quiero que podamos entender en esta mañana que van a haber momentos donde el Señor va a actuar en nuestro favor. Y nosotros vamos a ir a Él, vamos a rogarle, vamos a pedirle, y el Señor va a actuar y nos va a remover eso que nos está molestando. Pero van a haber momentos que no, y que vamos a tener que aprender a servirle a Dios de esa manera en que nos encontramos. Entonces, cuando nuestra determinación por servirle al Señor sea mayor que la limitación que estamos afrontando, ahí es donde vamos a empezar a experimentar cosas grandes. Ahí es donde vamos a ver que suceden en nuestra vida cambios que antes no íbamos a ver, porque esa limitación era lo único que nosotros anteponíamos aún a nuestra propia fe. Y lo usábamos de excusa. Ay, Señor, yo te voy a servir, pero
primero esto. Ay, Señor, si vos cambiás mi matrimonio, entonces nosotros esto. No, es al revés. Yo le sirvo al Señor, yo le entrego mi vida entera al Señor y después el Señor decide lo que va a hacer con esa limitación o esa necesidad que yo tengo. ¿Lo va entendiendo? Es al revés como tenemos que actuar. Por eso cuando viene gente y te dice, bueno, vos servís a un Dios grande, pero yo no veo que haya avances en tu vida. O vos decís que Dios es todopoderoso, que es proveedor y vos no tenés ni 3 pesos en el bolsillo. ¿Qué le responde usted a eso? ¿Sí? Dígame si no vinieron alguna vez y le dijeron esas cosas. Hay mucho Dios, pero tu vida siempre está en lo mismo. Yo no veo que avances. En cambio, tu primo, que es ateo, no cree en Dios, él prospera, él avanza, ya tiene 3 casas, tiene un mejor empleo y nosotros nos remordemos por dentro, ¿no? Pero, ¿qué le tiene que decir usted? Mirá, la situación por la cual yo estoy atravesando es la que Dios va a utilizar para que vos veas su poder. Porque Dios te va a dar todo lo que te falte a través de esa necesidad que vas a estar necesitando. Créeme que va a ser así. Dios transforma nuestra vida y lo hace a través de nuestras necesidades, a través de nuestros problemas, a través de nuestras enfermedades. Porque cuando nos entregamos al Señor y le creemos de todo corazón, todo lo que está a nuestro alrededor obstaculizando realmente ya no tiene importancia porque le creemos a Él. Le creemos a Él. Y entonces no importan ya los valles de sombra de muerte, no importa el desierto, porque vos sabés que el Señor está con vos y Él no te va a dejar caer. Pero las circunstancias, hermanos, hay que atravesarlas. De eso no tengan duda. Mire, a veces pensamos que el Señor tiene que servirnos a nosotros y nos olvidamos que somos nosotros los que le servimos al Señor, ¿no? Y yo te quiero en esta mañana contar algunos ejemplos de personas que sirvieron al Señor y alcanzaron su victoria, más allá de la situación que estaban atravesando, ¿sí? Ellos alcanzaron el propósito de Dios, pero Dios no transformó su situación. Usó su debilidad para transformarlos. Amén. Lucas 21. La viuda que estaba dando en la ofrenda desde su pobreza. ¿Se acuerda? Cuando el Señor la vio, dijo, esta mujer está dando absolutamente todo lo que tiene, porque ella dio desde su pobreza. Esa mujer no esperó a que Dios la prospere para entonces ir y ofrendar o diezmar. Pero lamentablemente muchos no ofrendan, no diezman, porque están esperando que Dios les dé algo mejor. Y entonces dicen, bueno, cuando Dios me dé algo mejor, entonces yo sí voy a ir y le voy a dar a Dios lo que a Él le corresponde. Está mal. Lo que usted retiene le va a ser retenido. Lo que usted retenga le va a ser retenido. Porque ¿de qué te sirve dar de aquello que a vos te sobra? ¿Qué dijo Jesús cuando vio a los fariseos que iban y daban? Dijo, ellos dan de lo que les sobra, pero esta mujer lo dio todo. Dio todo su sustento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le seas fiel en tu escasez. Y cuando vos en el medio de tu escasez le des a Dios, cuando le des en el medio de tu angustia, yo te aseguro que el Señor va a cambiar tu economía. Va a cambiar tu economía. Mire, con mi esposo, no es por ponernos de ejemplo, pero quiero hablarle de algo que yo sé. Nosotros pasamos por momentos terribles. Bueno, hay algunos matrimonios que conocen el ejemplo de la papa. Si no estuvo en el grupo de matrimonios, se lo perdió. Queda reservado
ahí para ese grupo. Pero hubieron momentos que pasamos situaciones terribles, pero el Señor estaba primero. Y desde nuestra escasez, el Señor transformó nuestra economía. Y hoy yo no le voy a decir que somos ricos, porque no somos ricos, pero nada nos falta, porque el Señor actuó en medio de nuestra debilidad y nos fortaleció. Entonces, dele al Señor lo que es del Señor y su economía va a ser transformada. No escuche esos gurús, ¿no?, de redes sociales que le dicen invierta en esto, en monedas digitales, y usted se lo cree. No, dele a Dios lo que es de Dios y su economía renace. Y créalo, porque es así. Tu economía va a dar un salto maravilloso. Mire, incluso aquellos que no creen en Dios, cuando ponen a prueba este principio, su economía florece. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo no le vamos a creer? Amén. Dios quiere que le seas fiel en tu estrechez, en el dolor, en las pruebas, en las angustias. Y para eso, hermanos, tenemos que dar pasos de fe. Yo creo en los milagros, ¿sí? Yo vi milagros, tuve milagros sobre mi vida. Sé que hay muchos que no creen en milagros. Yo creo en los milagros de Dios. Creo en la manifestación de los dones. Y sé que todos podemos recibir de parte de Dios, pero que no todos vamos a recibir milagros. ¿Sabía usted eso? No todos vamos a recibir milagros. No me mire como si le hubiera dicho algo terrible, ¿no? Porque así como nosotros no nos podemos llevar la gloria que le corresponde a Dios cada vez que se produce un milagro, tampoco nos podemos cargar con la culpa de aquel que no recibe su milagro por falta de obediencia, por falta de fe, por no batallar o seguir batallando aún en medio de la debilidad para permitir que el poder de Dios se manifieste. No todos vamos a recibir los milagros que necesitamos. Y yo le quiero dar más ejemplos con respecto a esto. ¿Se acuerda de la vida de Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonathan? Él había sido lisiado desde que era chiquito y él llegó a la casa del rey y David lo levantó y le devolvió todo lo que le correspondía por herencia, pero él nunca dejó de ser lisiado. Y el rey lo bendijo y fue prosperado, pero fue prosperado en medio de su debilidad. Entonces tenemos que entender esto. Nosotros siempre queremos que Dios haga las cosas como a nosotros nos gusta, que cambie las situaciones de acuerdo a como a nosotros nos guste. Bueno, si vos haces esto, yo hago esto, y creemos o nos creemos con el derecho de poder negociar con Dios. No podemos negociar con Él. Le vuelvo a repetir, nosotros le servimos a Dios, Dios no me sirve a mí. Dios no es mi lámpara mágica, ¿no?, que yo la puedo frotar y Él me va a dar todos los deseos y todos los anhelos que están en mi corazón. No, no funciona, hermanos, así la cosa. Dios me ama, claro que sí. Y porque me ama, Él va a permitir que algunas de las cosas que yo deseo lleguen a mi vida. Pero Él no tiene por qué darme lo que yo necesito. Puede ser que me lo dé, puede ser que no. Y aún así yo tengo que seguirle siendo fiel, aún en el medio de la debilidad. Miremos la vida de Jacob. Jacob fue dislocado en su cadera por el ángel del Señor, ¿no? Y él tuvo que aprender a caminar con una cadera dislocada. Y eso duele. Cada vez que Jacob daba un paso, le dolía. Y usted me va a decir, pero ¿y no era mejor que Dios le hubiera sanado la cadera? Y sí, desde nuestro punto de vista hubiera sido mejor, pero desde el punto de vista de Dios no era mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios hirió a Jacob, ¿en qué? En su autosuficiencia. Dios hirió a Jacob y le recordó que a partir de ese momento, su fuerza ya no iban a salir de sus
trampitas o de los engaños que él hacía para manejar a la gente. No. Ahora él iba a tener que depender de Dios para tener todas las cosas que necesitara. Y aún así, aún en el medio de su dolor y de cada paso que le dolía, él fue el mayor patriarca del pueblo de Israel. En medio de la debilidad. Lo mismo pasó con Moisés. Dios lo llama y ¿qué le dice Moisés? No sé hablar. Algunos dicen que era tartamudo. La palabra no dice que era tartamudo, dice que tenía una afección en su habla. Y Dios, usted me puede decir otra vez, ¿y no era mejor que Dios le sanara esa afección? Y no, porque con afección y todo libertó a millones de personas y cumplió con el propósito de Dios. No se estancó, no se detuvo, no se sentó a llorar en un rincón porque no sabía hablar. Siguió adelante, aún en el medio de la necesidad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nosotros vemos a las limitaciones o a los problemas como obstáculos, pero el Señor los ve como trampolines para llevarnos al lugar donde nos quiere colocar. Obviamente, de acuerdo a nuestra fe. Y cuando yo entendí este principio, no me detuve más. No hubo dolor, no hubo llanto, no hubo prueba que me detuviera. Y no porque me guste pasarlas. ¿A quién le gusta pasar pruebas? A mí no. La verdad, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas, por enfermedades o por un valle sinuoso en el que no sabemos para dónde vamos. Pero si vamos con el aval de Dios, y yo camino. Porque me sentiría peor si no lo hago. Me puedo sentir mal por el problema que estoy atravesando, pero me siento 1000 veces peor si no confío en el Señor que me está llamando a moverme, a caminar, a entender que las limitaciones no te limitan, te impulsan hacia el propósito que Dios tiene para vos. Pero claro, mire, hoy este tipo de mensajes no gusta. Porque todo el mundo quiere vivir en confort, todo el mundo quiere bendiciones, todo el mundo quiere títulos y que lo llamen pastor, profeta, no sé, enviado de las galaxias, el título que usted le quiera poner. Pero cuando se habla de pagar el precio por ese ministerio, por esa causa en la cual vos decís que el Señor te llamó, y todos miran para otro lado. ¿Sí? Nadie quiere pagar el precio por servir a Dios. Pero si vos querés servir al Señor, vas a tener que pagar el precio. Y el precio, hermano, ¿sabe cuál es? Lealtad. El precio es fidelidad. Usted le tiene que servir a Dios con todo y en todas las cosas. Porque el Señor lo quiere bendecir. Claro que lo quiere bendecir. Pero lo quiere bendecir aún cuando usted esté mal en ese momento. Él quiere ver cómo está el estado de su corazón. Imagínese a Sansón, ¿no? Usted sabe que los filisteos lo atraparon, le sacaron sus ojos, pero lo llevaron justo a un lugar donde estaba lleno, ¿no? El templo. Iban a estar celebrando una ceremonia. Imagínese si en ese momento el Señor le decía, Sansón, haz lo tuyo. Y Sansón le decía, no, primero devolveme los ojos. Y después yo sí voy. No, Sansón lo resolvió. En el peor estado de debilidad que se podía encontrar, él le pidió a un chico que lo guíe ¿hacia dónde? Hacia las 2 columnas del templo. Y lo único que le rogó al Señor es que devolviera su espíritu en él. Para tener esa fuerza que no venía de su pelo, venía del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y Sansón obtuvo la mayor victoria en el momento de mayor debilidad. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando peor nos sintamos, es cuando más el poder de Dios se va a ver reflejado en nuestras vidas. Cuando más débil te sientas, es cuando Dios va a ser más fuerte en vos. Así que, a modo de conclusión, yo te quiero
invitar a que podamos ver algunos puntos que nos enseñen acerca de la gracia de Dios, ¿sí? Yo sé que esta generación no está bien llamada la generación de cristal, ¿no? Porque ante el primer problema o ante el primer daño ya piensan que Dios los abandonó, que Dios no me quiere más, ¿sí? Pero no se trata de eso, tenés que pagar el precio por hacer la obra del Señor, ¿sí? Yo te invito a que puedas leer libros o biografías de misioneros, ¿no? Cómo el Señor se fue manifestando en sus vidas, cómo te vas a dar cuenta que en la vida de esos misioneros no todo fue color de rosa, que tuvieron que pagar un precio y en algunos el precio para que esa obra fuera avivada fue su propia vida, ¿no? Y leemos algunos casos donde la persona llega al lugar donde Dios lo había llamado y por el cual estuvo años orando por ir a su lugar, a su destino, y a los 3 meses le quitan la vida. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Pero a causa de que esa persona muere, la obra se levanta y hay avivamiento en ese lugar. Y no lo podemos entender. Lo que vos te tenés que preguntar es si realmente cuando levantás tus manos y le decís, Señor, yo sin vos no puedo nada, ¿sí? Fuera de vos yo no tengo nada. ¿Estás dispuesto a dar tu propia vida? Jesús la dio. ¿Vos estás realmente dispuesto o dispuesta a entregar tu propia vida si así fuera? Pensémoslo. No te estoy diciendo que eso es lo que te va a ocurrir, pero ninguno de nosotros está exento, ¿sí? Entonces, es tiempo que dejemos, como dice el apóstol, ¿no?, las cosas de niños y empezamos a entender que las cosas del Señor son serias y que cuando Él te llama y vos le decís que sí, Él te toma la palabra. Él te dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Y si no estás seguro de lo que le vas a decir, mejor decirle que no. Porque cuando vos le decís que sí, el Señor se lo toma en serio. Porque Él no está jugando. Y nosotros no podemos estar jugando a la iglesia cuando tenemos gente allá afuera que se está muriendo sin Cristo. Y esa sangre va a clamar por nosotros. Porque hermoso cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos ahí, como le decía hoy, yo lo quiero conocer a Pablo, lo quiero conocer a David. Pero ¿qué va a pasar cuando el Señor me diga, ¿y tus vecinos? ¿Y tu familia? ¿Y tus compañeros de colegio? Bueno, Señor, pero ellos sabían que yo venía a la iglesia, pero vos les hablaste. No estoy diciendo que pierdas tu salvación. Pero ¿qué va a pasar con esa corona de justicia que todos nosotros anhelamos recibir de parte de Dios? No sé, yo me lo pongo a pensar mucho, ¿no? ¿Cuál va a ser el lugar en la mesa que te va a ser asignado? ¿Vamos a estar ahí cerquita del Señor o vamos a estar lejos? En la mesa, pero lejos, ¿no? No sé, muchas veces vemos lo que brilla, ¿sí? Vemos personas que se suben a púlpitos o a escenario y millones de personas son sanadas o conocen al Señor y demás, pero nos olvidamos de los que no se ven, de los que no tienen reflectores. Y si cuando llegamos al cielo es al revés. Ayer hablábamos en casa, ¿no? Yo decía, bueno, ¿habrá católicos u otra religión en el cielo? ¿Seremos todos evangélicos? Y yo le decía, bueno, yo creo que aquel que realmente le sirva al Señor de todo su corazón y haya renunciado a la idolatría, y si llegamos allá están, pero faltan muchos de los que trabajaron con nosotros al costado. Entonces, ocupemos nuestra vida, ocupemos nuestro tiempo en entender que no estamos jugando. En la iglesia no se juega, en la iglesia se trabaja y se trabaja por el reino de Dios y no por tu propio ministerio. Amén. Así que quiero que podamos entender que es la gracia de Dios la que multiplica nuestras fuerzas.
Dios usa nuestra debilidad, como te decía hoy, como una plataforma para mostrar su poder. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas ¿de quién? Del que no tiene ninguna. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos que somos insuficientes, que no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta, es cuando el poder y la gracia de Dios se manifiestan en nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender el mensaje de Dios, porque si no, nuestras limitaciones, nuestros obstáculos, nuestros problemas, en vez de impulsarlos, ¿qué van a hacer? Nuestra cárcel. Ahí nos vamos a quedar y no vamos a poder pasar ese umbral. Mi hermano, la gracia de Dios es suficiente para cubrirte. Hay personas que piensan que más allá del sacrificio de Cristo en la cruz, que te dio la gracia para entrar en su reino, vos tenés que hacer algo más. Y no entienden que el Señor dijo, consumado es. El precio ya fue pagado, ¿sí? Vos tenés que entender que lo único que tenés que hacer es creer en el Señor Jesucristo y servirlo con todo tu corazón. Pero nada más. El precio fue pagado. Cuando usted obedece, no está pagando la justicia que tenía que haber pagado. No, cuando usted obedece, lo que está haciendo es agradeciendo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ni toda nuestra mejor obediencia podría pagar el precio de la justicia. ¿Lo entiende, sí? Por más actos de justicia que yo hiciera, nunca mi justicia sería perfecta. Pero Cristo sí me perdona lo que la justicia no me puede perdonar. Si yo fallo ante una ley, tengo un castigo inmediato. Pero Cristo tomó ese castigo en mi lugar. Y por eso yo puedo ser perfeccionada para obtener la justicia divina. Amén. Eso es gracia. La gracia es suficiente para transformarte. Y yo te lo quiero explicar con un ejemplo. Imagínese que una mamá le paga clases de piano a un hijo, ¿sí? Y le paga al profesor y esa madre le paga la deuda completa, ¿sí? Y entonces le dice al hijo, ¿qué cosa? Practicá. Practicá, yo quiero que vos practiques. Ahora, la práctica de ese hijo, ¿le paga al profesor por las clases que le da? No. La práctica de ese hijo, ¿le paga a la madre por lo que ella invirtió en esas clases? No. Pero ¿qué pasa cuando la madre ve que el hijo practica? Ve que sus dones se están desarrollando y que está entendiendo que cultivándose en las artes, en la música, va a poder tener un futuro mejor, va a poder vivir en un nivel superior. Ahora, ¿qué pasaría si el hijo se rebela porque piensa que el pedido de la madre de pagarles clases es autoritario y le dice, mamá, no quiero practicar, yo no quiero ser músico, yo quiero ser futbolista profesional? Bueno, es evidente, qué lástima, ¿no? Pero es evidente que ese hijo no está viendo con los ojos que tiene la madre. Porque la madre está haciendo ese esfuerzo para que él el día de mañana tenga una vida mejor. Y lo mismo sucede con Jesús. Jesús pagó con su muerte en la cruz por nuestra justicia. Y entonces ahora Jesús te dice, obedéceme. Seguí mis mandamientos, seguíme, séme fiel. Y nosotros como hijos de Dios podemos decirle, no Señor, lo que vos me estás pidiendo es muy autoritario. ¿Por qué soy yo el que te tengo que seguir? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que servir en la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a las misiones y predicarle a otros? Si nadie lo hace, Señor, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Es evidente que cuando hacemos eso, no estamos mirando con los ojos de Cristo. Y no estamos entendiendo la transformación que Cristo quiere hacer en nosotros. Imagínese que venga ese chico que tocaba el piano y me diga, claro, para vos es fácil decir
que tengo que practicar. Pero yo no doy con las notas. No me es fácil practicar. Y yo le diría, ¿pero acaso eso no es parte del aprendizaje? ¿O usted cuando una persona empieza a tocar un instrumento, quiere que esa persona sea perfecto en las notas? No. ¿En qué nos deleitamos? En que practica, en que se esfuerza, en que avanza en la dirección correcta, ¿sí? Y algún día va a llegar a la perfección y entonces va a tocar en un concierto. Ahora, fíjese qué fácil que es entender la gracia desde unas clases de piano, pero nos es tan difícil entender la gracia desde el punto de vista de Dios. Dios no quiere tu perfección, porque Dios sabe que vos no sos perfecto y que no vas a ser perfecto en todos los días que Él te otorgue acá en la tierra. Pero Dios quiere que vos te vayas perfeccionando, que vivas cada día tomado de su mano para llegar a ¿qué? Algún día al cielo y a la perfección, ¿sí? Eso es gracia. Y hermanos, hoy el Señor nos quiere recordar que solamente a través de su gracia vamos a poder alcanzar aquellas cosas que nosotros necesitamos. Que su gracia es suficiente para todo lo que te propongas, para todo lo que vos requieras. Su gracia te es suficiente y su poder se perfecciona mejor cuando vos sos débil. Porque cuando vos sos fuerte y tomás tus propias decisiones, te vas a equivocar. Pero cuando estás en debilidad y ya no sabes qué más hacer, entonces recurrís al Señor y Él te va a guiar por un camino seguro. Amén. Su gracia es todo lo que vos necesitas. Y ya quiero terminar con esto. Me van a matar ahí con el tiempo. Pero yo te decía que hoy las limitaciones que vos tenés te impulsan. Y me acordé recién de Bartimeo. ¿Se acuerda del ciego? ¿Sí? Dice que él estaba por el camino y escuchó que venía Jesús y él ¿qué hizo? Se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía, cállate la boca. Y él dice que seguía gritando más fuerte. Y cuando Jesús lo escucha, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? A mí siempre me llamó la atención lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Dice que lo llamó. Pero Bartimeo era ciego. Ahora yo te pregunto, ¿no era más fácil a Jesús ir hasta Bartimeo y ahí sí sanarlo? Pero Jesús lo llamó. Fue al revés. Le dijo, vení vos a mí. ¿Y por qué es esto? Siempre me lo pregunté y me encanta pensarlo de esta manera. ¿Por qué Jesús lo llama? Porque nuestra condición no tiene que ser un impedimento para que vos sigas avanzando. Él era ciego. Nosotros podemos decir, Jesús anda vos hacia él, pero no. Jesús le pidió al ciego que venga a él para que se mueva. A pesar de su debilidad, a pesar de su condición, Jesús lo llamó y ahí recibió sanidad. Pero él fue el que se movió. Él creyó, él tuvo fe en lo que estaba pidiendo. Y el Señor nos recuerda eso mismo a cada uno de nosotros, iglesia. Si querés que haya transformación de tu vida, si querés que su gracia se manifieste en vos, levántate y corre a Jesús. No hay otro lugar en el cual puedas ser transformado y puedas ser salvo. Solo en Jesús. Ponete de pie. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y decile al Señor, la debilidad, la limitación o el problema que en este momento estás atravesando. Jesús lo conoce, pero a Él le gusta que se lo digamos. A Él le gusta que podamos expresarnos y contarle lo que necesitamos para todo el tiempo de nuestra vida. ¿Sí?
Si usted me pregunta en este momento para mí, bueno, mi limitante hoy es mi estado físico, mi voz, mi garganta y demás, pero no es un impedimento para que el poder de Dios se pueda manifestar a través de mí. Entonces, decirle ahí, Señor, yo necesito que tu poder se manifieste en mi vida. Señor, yo necesito que vos hagas una transformación en mí. Ya no quiero ocultar mis limitaciones, Señor. Yo quiero entregártelas. Yo quiero que vos me sostengas, porque la verdad que a mí las fuerzas, Señor, no me alcanzan. No me quiero gloriar en lo que hice o en lo que voy a hacer. Yo quiero servirte, Señor, con todo mi corazón, y que vos seas la única fuente de poder que haya en mi vida. Señor, yo quiero que transformes mi realidad. Yo sé que en este momento no puedo mirar más allá de mi límite, pero yo sé que hay algo más. Yo sé que vos me estás impulsando. Yo sé que vos me vas a mostrar ese vehículo de cambio. Y por eso en esta mañana, Señor, yo quiero descansar en vos. Porque yo sé que no puedo con todo. Yo sé que no lo puedo controlar todo. Pero sí sé, Señor, que si caigo en tus brazos, vos lo vas a hacer por mí. Y en esta mañana, Señor, como tu iglesia te estamos pidiendo esto. Te damos gracias porque comprendemos que vos lo podés todo en todo. Que en vos no hay obstáculo ni limitante que te pueda detener o frenar. Que tu evangelio avanza, Señor, muy a pesar de nosotros. Tu evangelio corre, Señor. Y aún usas piedras, Padre, cuando nosotros no abrimos nuestras bocas para contarles a otros acerca de tu gracia y acerca de tu poder. Señor, no permitas que sean las piedras las que hablen en nuestro lugar. Santifica nuestras bocas, Señor, para que puedan abrirse en alabanza a tu nombre, para que puedan contar las maravillas de tu poder, Señor, y de tus bondades. Activa a tu iglesia, Señor. Movela de ese lugar de estancamiento. Levantala, Padre. Porque vos venís a buscar una iglesia honrosa, sin mancha. Y nosotros queremos estar a la altura de eso. Señor, mostrame que tu fortaleza es todo lo que yo necesito para mi vida. Recordame que cuando no pueda más, es hacia vos que tengo que ir, Señor. Si viniste hoy en tiempo de dolor, en tiempo de pruebas, si viniste hoy pensando en tirar la toalla porque le fallaste tantas veces al Señor, con esa situación que venís arrastrando y dijiste, no basta, yo ya no sirvo para el reino de Dios. Ahí donde estás, y todos estemos por favor con los ojos cerrados, levanta tu mano porque el Señor quiere tocarte. Si sentís que ya no podés más y que necesitas un toque de Dios, levanta tus manos porque Él quiere tocarte. Su Espíritu Santo se está paseando por este lugar. Él quiere transformarte. Solamente te tenés que entregar a Él. Solamente a Él. Y si no conoces acerca de este Dios del cual te estoy hablando, y es la primera vez que hoy venís a este lugar, yo quiero decirte que el Señor quiere transformar tu vida. Y lo quiere hacer de una vez y para siempre. Si es así, levanta tu mano también en tu lugar y repetí esta oración conmigo. Padre del cielo, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, porque es el único nombre en el cual puedo recibir transformación. Me siento en debilidad y hoy renuncio a Satanás y a todas sus obras y entrego mi vida a ti.
Necesito que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me salves y que vengan sobre mí las buenas nuevas tuyas. Necesito que haya una transformación en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, Señor. Y sé que solo vos podés hacerlo en mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mis cargas y me rindo a ti. Ya no voy a poner resistencia, Señor. Yo me rindo a ti y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Si hiciste esta oración por primera vez, yo te quiero pedir que levantes tu mano ahí alto. Queremos orar por vos, queremos bendecirte. Amén, gloria a Dios. Créele al Señor y ponelo primero por sobre todas las cosas. Créele al Señor porque su gracia siempre va a ser más que suficiente para tu vida. Fuera de Él no necesitamos más. Fuera de Él no queremos más. Señor, te necesitamos a vos y nada más. Queremos tu toque, Padre. Queremos salir transformados de este lugar, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llenos de tu amor, llenos de tu gracia, llenos de tu poder, Padre, para ir y contarles a otros, para ir y contagiar a otros, y que toda la plata vea que hay un Dios grande en este lugar, un Dios que transforma, un Dios que cambia situaciones, un Dios que sana enfermedades. Un Dios que cambia tu vida por completo. Levanta tu mejor adoración al que vive y reina, a Jesucristo el Rey.